Bendiciones, amada familia, los que están aquí presentes y los que están viéndonos a través de la plataforma de YouTube. Qué bendición el poder estar reunidos una vez más en este tiempo de estudio. Espero que esté pasándola muy bien, que esté teniendo una semana muy bendecida y que pueda, a través de este video, podamos poner ese granito de arena para que pueda seguir grabando el Evangelio en su vida práctica y pueda disfrutar de Cristo todos los días. Vamos a la palabra del día de hoy. El estudio del día de hoy tiene como mensaje o como título: Jesús es el Cristo, el Rey verdadero. Jesús es el Cristo, el Rey verdadero. Vamos a leer la palabra y posteriormente vamos a orar. Está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Y dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amén. Amado Señor, gracias te damos este día por la bendición de Emmanuel, porque tú estás con nosotros y así lo has prometido hasta el fin del mundo. Señor Padre, gracias porque hoy como tu iglesia podemos adorarte, podemos alabarte y que a través de este tiempo, Señor, de estudio podamos seguir grabando el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. No permitas, Señor, que el engañador venga y nos desenfoque. No permitas, Señor, que nada de lo que esté en nuestra mente en este momento nos obstruya para poder recibir esa palabra de vida que tú ya has preparado, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Cristo que está vivo. Amén. Bien, la palabra que leímos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: Dios nos salvó. Dios nos salvó. Ahora, ¿qué es la salvación? Para poder nosotros continuar, esta palabra nos está diciendo que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, necesitamos entender de qué nos salvó. Por lo regular, hermanos, en cada estudio, cada video que estamos haciendo, siempre el fundamento va a ser el Evangelio. Siempre vamos a arrancar con el fundamento, que es el problema fundamental y la solución, para de ahí partir y desarrollar cada uno de los temas. Dice la Escritura que Dios nos salvó. ¿Por qué necesitábamos ser salvos? ¿Por qué necesitábamos salvación? Porque el ser humano tiene un problema fundamental. Y ese problema fundamental es la separación con Dios. La separación con Dios, que la podemos ver en la Escritura en Génesis 3, versículos del 1 al 6, cuando el hombre original, Adán, quien tenía un pacto que Dios había hecho con él para poder estar en comunión con él a través de su espíritu, porque es un ser espiritual, somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios, como dice su palabra. El hombre suelta este pacto, es engañado por Satanás, quien es el padre de la mentira, y queda bajo una naturaleza de pecado. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y quien esclaviza a la humanidad a partir de ese momento es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Este es el problema fundamental del ser humano. El problema del ser humano no es la maldad, el problema del ser humano no son las guerras, el problema del ser humano no es nada que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, sino es un problema espiritual. Ese es el problema del ser humano. Está separado de Dios, el pecado está en su naturaleza y es lo que nos separa de Dios, de ese Dios santo, 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 y Satanás tiene el gobierno del ser humano. Pero hay una solución. Hay una solución, y la Escritura el día de hoy nos dice: Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa.
cómo el Señor nos salvó. Dios nos prometió, y en toda la Escritura, en los 66 libros de la Biblia, podemos ver a Cristo. En el Antiguo Testamento es la promesa del Cristo que vendría, en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa del Cristo que ya vino y derramó su gracia por nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución dada por Dios para el problema del ser humano? Solo Cristo. Cristo, ¿quién es Cristo? La palabra de Dios en Génesis 3:15, el Señor promete esta respuesta del ser humano por su problema espiritual. El hombre acaba de quedar separado de él porque se suelta del pacto, pero en ese momento les dice, la simiente de la mujer vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Qué significa esto? Que nacerá solamente de mujer aquel que vendrá a librarnos de este problema. No a quitarnos las adicciones, no a quitar las guerras, no a quitar los problemas políticos, no a quitar la pobreza, no, a librarnos del problema de la separación, de pecado y de Satanás, porque ese es el problema del ser humano. Entonces, la promesa del Cristo en Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Por qué la promesa no dice la simiente de la mujer vendrá a quitarnos el problema de la separación? Cuando en realidad sí lo hizo. Pero dice, vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Por qué? Porque el responsable de la caída del ser humano, el responsable del sufrimiento y del dolor del ser humano es uno, Satanás. Y era necesario para que el ser humano saliera de ese problema, aplastarle la cabeza. La cabeza es un símbolo de autoridad. Lo que esta promesa está diciendo es, nacerá en algún tiempo solamente de una mujer aquel que vendrá a quitarte la autoridad que el hombre original, el primer hombre Adán, te acaba de dar, porque escuchó tu voz y comió del fruto. Eso es lo que esta promesa dice, simiente de mujer. Solamente nacerá de mujer, no ocupará hombre. ¿Por qué era necesario que Jesús naciera de simiente de mujer? Porque tendría que venir sin pecado. Tenía que ser sin pecado. Y todo aquel que venimos del linaje de Adán, nacimos con pecado. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte a todos. Toda la humanidad al momento de nacer, nacemos con esa maldición espiritual. El pecado está en nosotros. Y esa naturaleza de pecado es la que no nos permite muchas veces avanzar. Entonces, dice la Escritura que la simiente de la mujer vendría a aplastarle la cabeza, quitarle la autoridad a Satanás porque él es el responsable de todo. La palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículos del 21 al 23, en el Nuevo Testamento, nos habla del cumplimiento de esta promesa, porque nace de una virgen Jesús, que es el Salvador. Jesús que viene a tomar su lugar como el Cristo. Cristo significa el ungido de Dios, o el ungido con aceite. En el Antiguo Testamento, para darle la autoridad para poder realizar ciertas funciones a una persona, se les ungía con aceite. Era la unción de parte de Dios, le daba autoridad, significaba te estoy dando autoridad para que puedas realizar este oficio. En el Antiguo Testamento había profetas, sacerdotes y reyes. El profeta era aquel que de manera provisional, de manera temporal, es la palabra, nos libraba del problema de la separación, porque el profeta era el mediador entre Dios y los hombres. El hombre ya no podía estar delante de Dios a causa de su naturaleza del pecado, pero el profeta era el escogido por Dios, el cual era ungido con autoridad. ¿Para qué? Para ser el mediador entre su pueblo y él. El sacerdote era aquel encargado del sacrificio. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, a través de toda la historia en el Antiguo Testamento, vemos cómo se realizaban sacrificios para la expiación de pecados. Y quien realizaba ese sacrificio era el sacerdote. ¿Para qué? Para resolver el problema del pecado de manera temporal.
El problema de Satanás, Dios establece también reyes. Los reyes eran establecidos por Dios, ungidos por Dios con autoridad, para con esa autoridad que Dios les daba gobernar sobre su pueblo. Pero no solamente eso, sino cuando venía algún pueblo que estaba en contra de ellos, el poder darles esa victoria a su pueblo contra los enemigos. Porque el pueblo de Israel pensaba que sus enemigos eran todos los que venían en contra de ellos, físicamente hablando. Pero el mundo, y todavía aún hoy, tiene un problema en común en aquella era y en esta era. Y lo veíamos hoy en el diario de oración. Que hay un desconocimiento total de quién es el verdadero responsable. ¿Quién es el verdadero enemigo? Satanás. Por eso la promesa dice, la simiente de la mujer vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Por qué? Porque él es el responsable. Él es el responsable. Entonces, había profetas, sacerdotes y reyes. La palabra de Dios dice que Jesús nació de una virgen. Es el cumplimiento de la simiente de la mujer. Pero ¿por qué Jesús es la solución para estos tres problemas? Para el problema de la separación, el profeta era el mediador entre Dios y los hombres. Jesús, dice la Escritura en Juan 14:6, que Él es el camino para poder llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Jesús es el verdadero profeta, el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el Cristo. El sacerdote, Marcos 10:45, dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, no solamente vino como un sacerdote cualquiera a hacer la expiación de pecados. Él fue el Cordero de Dios inmolado. Él fue quien murió y derramó su sangre para librarnos del problema del pecado. La paga del pecado es muerte. Y Él fue a morir una vez y para siempre para limpiarnos de nuestro pecado. Por eso Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote. Primera de Juan 3:8. Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? ¿Y qué es lo que viene a hacer la simiente de la mujer? Aplastarle la cabeza a la serpiente. Él como verdadero rey vino a librarnos del verdadero enemigo, Satanás. Satanás. Por eso Jesús es el Cristo. Hermanos, si tan solo entendiendo estas dos partes, el problema fundamental del ser humano y la solución dada por Dios, estamos del otro lado. No ocupamos más. Ahora, no les estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, ni mucho menos, no. Pero si nosotros tenemos un entendimiento correcto de esto y de esto, hermanos, podemos disfrutar de nuestra vida de fe en Cristo. Podremos no solamente eso, sino podemos el entender el por qué necesitábamos ser salvos, y podemos valorar la obra de Cristo en nuestras vidas, y vamos a poder recibir respuestas a nuestras oraciones, es decir, evidencias a nuestra vida, y con las evidencias vamos a poder ser testigos, que es a lo que somos llamados como iglesia. Ahora, viendo esto, la escritura del día de hoy nos dice que la tecnología no es lo mío. Nos dice en 2 de Timoteo 1:9, volvemos a leerlo, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Es decir, nosotros no podíamos salir de esta situación, de esta condición, pero Dios nos salvó. Él nos salvó, ¿por qué? ¿Por nuestros méritos? No, por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde antes del comienzo del tiempo. Amén. Para que nos quede un poco más claro, hermanos, vamos a ver una parte de la escritura que está en Lucas 23. Lucas 23, 39 al 42. Y dice así. Usted ya la ha leído, usted sabe a qué se refiere esta parte de la escritura. Es cuando el Señor está siendo crucificado en el monte Calvario y hay dos malandrines que están siendo crucificados juntamente con Él.
Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Primer punto, dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Temor de Dios. ¿Qué dice la Escritura sobre el temor de Dios? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Ahora, ¿de qué tipo de sabiduría nos está hablando la Escritura? Primera de Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la antesala a la salvación es el conocimiento de Cristo. La antesala a la salvación es el conocimiento de Cristo. Entonces, este hombre entendió quién era él y quién era el que estaba siendo crucificado a un lado de él. Este hombre no era un hombre bueno, según lo que dice ahí, era un malandrín. No era un cristiano devoto, no era una persona de oración, no era una persona que diezmaba en la iglesia, era un malandrín, un hombre malo de Malolandia y sus alrededores. Era malo, dice aquí, ¿no? Era un malandrín. Pero le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ¿quién tiene un reino? Un rey. Un rey. Lo que este hombre estaba confesando en ese momento es, tú eres el Cristo, el verdadero rey. Tú eres el Cristo, el rey verdadero. Él estaba confesando en ese momento esto. ¿Qué es lo que dice la Escritura en 1 de Juan 3:8? Que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este hombre, su problema no es que era un malandrín. Su problema no era todo lo que él había hecho durante su vida o dejado de hacer. Sus errores, todo lo que le pasó en su vida. No, su problema era su naturaleza de pecado. Ese era su problema, la maldición, la separación, el pecado y Satanás. ¿Qué necesitaba este hombre? Que aceptara a Cristo como su Señor y Salvador, porque solo el Hijo de Dios deshace las obras del diablo. Deshace las obras del diablo. Entonces en ese momento este hombre confiesa que Él es el Rey, que Él es aquel que viene a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vemos, hermanos, a través de esta historia, estos dos puntos de lo que les hablaba ahorita. Este hombre tenía una condición. ¿Cuál era su condición? ¿El ser un malandrín? No. ¿El no ser un devoto de la iglesia? No. Estaba bajo este problema. Separado de Dios, como un muerto viviente, espiritualmente hablando, en su naturaleza del pecado, y Satanás tenía el gobierno de su vida. ¿Qué es lo que necesitaba en ese momento? Esta respuesta. Y él recibe a través de la revelación del Padre que él era el Cristo. Porque la revelación de Jesús como nuestro Cristo no viene de nosotros, sino es la gracia de Dios en cada uno de nosotros manifestándose. Llega un momento en que Dios dice, hasta aquí está mi horario. Y Él nos da la solución. Jesús es el Cristo. Y este hombre recibe en ese momento la solución. Entonces la perspectiva de los seres humanos es que ese hombre era malo y merecía la muerte. La perspectiva de Dios es, también merece la muerte, pero yo lo he escogido por gracia. Yo lo he escogido por gracia. La gracia de Dios se ha manifestado en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo en él, en su vida. La separación, el pecado y Satanás. Así como en cada una de la vida de todos los que estamos aquí. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros éramos como ese malandrín. A lo mejor todos tenemos, bueno, no a lo mejor, todos tenemos
nuestro pasado, todos tenemos nuestras situaciones, todos hemos cometido errores, nos llevó a un montón de situaciones, pero nuestro problema no era ese. Nuestro problema era la maldición del pecado, la naturaleza del pecado en nosotros. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús es el Cristo, el verdadero Rey. Nuestro verdadero Rey. ¿Qué es lo que dice entonces la palabra de Dios que leímos el día de hoy? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo. Es decir, este hombre había sido un malo de Malolandia. Nosotros habíamos sido malos de Malolandia. Pero ¿sabes qué? Por la pura determinación de Dios, Él decidió por gracia concedernos este favor en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el principio de los tiempos, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, aun si hubiera sido un hombre bueno ante los ojos de las personas, ante los ojos de Dios, merecía la muerte, era un pecador, pero la gracia se manifestó sobre él. Termino con esto, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la obra de Jesús, esa es la obra redentora. Es el Señor diciéndole, Jesús, ahí te encargo a Carlos, porque yo lo escogí por gracia. Y Jesús al momento de que esté ante el Padre lo va a traer y le va a decir, Padre, aquí está Carlos, el que tú me encargaste. Esa es la obra redentora. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros, porque Jesús es nuestro Cristo. Amén. Entonces, él confesó que Jesús era el Cristo y el deseo de Dios para su vida se cumplió, recibió la salvación, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y por los méritos de Cristo, hoy somos la iglesia de Cristo. Amén. Dale unas palmas al Señor y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has revelado a Jesús como nuestro Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de que no merecíamos, Señor, tu misericordia, tú decidiste, Señor, derramar tu gracia sobre nosotros. Tú decidiste, Señor, imputar nuestros pecados sobre Jesús, que es nuestro Cristo. Gracias, Señor, porque hoy, aferrados a esta verdad, hoy podemos, Señor, continuar esta vida de fe caminando en un solo corazón y en un solo sentido. La evangelización del mundo, Señor, porque tú nos has llamado no solamente a ser congregantes, sino que esa gracia que hemos recibido, el poderla dar a alguien más, Señor, porque el evangelio necesita ser predicado desde México hasta el fin de Latinoamérica. Te damos la gloria, te damos la honra y toda nuestra alabanza en el nombre poderoso de Jesús nuestro Cristo que está vivo. Amén. Amén. Gracias a los que están en la plataforma de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga.